Dios les bendiga, hermano. Dios les bendiga, Dios les guarde y vamos a empezar la clase de hoy. Más bien es un repaso, me parece que va a ser el último tema con respecto al ayuno que vamos a estar compartiendo. Por lo tanto, quiero tomarme un poco de tiempo para detallar algo y poder expresar la idea central ah, del estudio de hoy. Y vamos a partir de Primera de Samuel 12. Perdón, Segunda de Samuel 12, versículos 1 al 9, o más bien 1 en adelante. Amén. Y volviendo otra vez, estamos en el propósito del ayuno. Hemos hablado de esto bastante en las últimas semanas, pero resumiendo hoy, quiero tomar la idea de un individuo en particular y poder desmenuzar la condición, lo que acontecía en su vida, lo que acontecía en su alma, en un tiempo en específico en el cual él entra en un tiempo de ayuno y el porqué del tiempo de ayuno. Y por qué a veces malentendemos el propósito del ayuno. A veces ayunamos con la ideología de que podemos doblar la mano de Dios. A veces andamos buscando misericordia por causa de nuestras ofensas. Entonces andamos buscando alcanzar la mano de Dios a través de un ayuno. Nos humillamos, nos separamos y no estoy diciendo que esté del todo mal. Dios es soberano y sus decretos y sus propósitos han sido establecidos. Por lo tanto, también tenemos que entender que lo que podemos es buscar misericordia, pero queda de él extender esa misericordia. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por el deseo, por el anhelo que tú pones en nuestros corazones, Señor, mi Dios, de alcanzarnos a ti, de buscar de ti, de escudriñar las escrituras con el deseo, Padre, de encontrar tu rostro, de hallar misericordia, Padre celestial, de entender, de comprender, Señor, mi Dios, tu deseo para nosotros. Sabemos que nuestra mente es finita, que por causa de la condición pecaminosa en la que hemos nacido, Señor, mi Dios, no una forma de excusarnos por nuestras acciones, sino que por causa de ellos, Señor, mi Dios, solamente podemos ver en parte. Estamos separados de tu gracia, Señor, mi Dios. Y es a través de Cristo Jesús que alcanzamos esta gracia, es a través del Espíritu Santo en que alcanzamos revelación y entendimiento. Pero es nuestro deseo alcanzar eso verdaderamente y es entendimiento. Segunda de Samuel, capítulo 2, versículo 12, dice en el, capítulo 2, segunda de Samuel 12, versículo 1 en adelante. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él, le dijo, habían dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el hombre que tal hizo es digno de muerte y debe de pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces Natán le dijo a David, tú eres aquel hombre. Así que ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te liberé de la mano de Saúl.
y te di casa de tu señor, la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si eso fuera poco, te habría añadido mucho más. Fíjese, te he dado todas estas cosas. Te he puesto por líder del pueblo de Israel, por líder de mi pueblo, y si eso no hubiese sido suficiente para ti, yo te hubiera otorgado mucho más que eso. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías, Eteo, heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y él lo mataste con la espada de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste si tomaste la mujer de Uría el Eteo, que fuese tu mujer. Fíjese, el Señor ahora está decretando, de aquí en adelante jamás se apartará la espada de tu casa. Tendrás contienda todos los días de tu vida. Y no solamente contiendas con el pueblo y otras naciones. Él está hablando en su casa en particular. O sea, porque abriste esta puerta, porque pecaste contra Jehová, porque tomaste lo que a ti no te pertenecía, entonces ahora dice el Señor, de ahora en adelante habrá batallas, habrá lucha, habrá sangre, habrá contiendas dentro de tu propia casa. Por lo cual, una vez más, ahora no se apartará jamás, decreto, de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo, para que fuese tu mujer. Entonces el Señor está diciendo, no es que menospreciaste la ley, no es que pecaste simplemente. Entonces el Señor está expresando, dice, a mí me has menospreciado, me has rechazado. Yo pienso que no es tan solo ir a lo que hay en el corazón de Dios. En el corazón de Dios estaba dolido, porque aquel hombre que lo amaba y de quien el Señor había dado testimonio, había menospreciado su bondad. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti, de tu misma casa. Tu castigo vendrá de entre los tuyos. Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con ellas a la vista del sol. Está diciendo, no es en ocultado, no es en oculto, no es en la noche como lo hiciste tú, David, sino que abiertamente a la luz del día entregaré tu casa a otro y se yacerá con ellas, aleluya, a la luz del sol. Porque tú lo hiciste en secretos, mas yo lo haré delante de todo Israel y en pleno sol. Aquello que tú hiciste en secreto, menospreciándome a mí, ahora yo lo haré manifestar en tu vida a la luz del sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Dios. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado. Fíjese, también Jehová ha remitido tu pecado y no morirás. Aún, aunque había pecado, había menospreciado el Dios de los cielos, el Señor había extendido su misericordia. David todavía había hallado misericordia ante los ojos de Dios y el Señor le dice, no morirás, no vas a morir, mas con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el Hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Entonces él está diciendo, el fruto de aquel pecado, el fruto de aquello que tomaste, que no te pertenecía, también será quitado de ti. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David. Fíjese, y ayunó David. Y entró y pasó la noche acostado en tierra y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo, a levantar de la tierra. Mas él no quiso ni comió, no quiso ni comió con ellos pan.
Y al séptimo día murió el niño y también los siervos de David, también temían, perdón, los siervos de David a hacerle conocer a David que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. Mas cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto más. David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a su siervo, ¿ha muerto el niño? Entonces él le pregunta a sus siervos, ahora, ha muerto acaso el niño? Y ellos le respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró en la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Aleluya. Entonces ahora David en esta historia a veces está por causa de su pecado, por causa de su maldad, tratando de encubrir su pecado. Ha alcanzado ahora la ira del Dios de los cielos, ha llegado a su vida. David reconoció en todo su proceso que delante de Dios él estaba expuesto, que no había ninguna forma de ocultarse de la presencia de Dios, a pesar de que Dios había testificado de David lo que había en su corazón, su deseo, el deseo de David de honrar al Dios de los cielos. Y quiero hacer un hincapié en esto. Porque a veces hablamos de estos temas o estos puntos temáticos y una y otra vez reforzamos la idea central con una serie de versículos y aparenta ser que utilizamos una y otra vez el enlazamiento de diversos versículos. La Biblia solamente tiene 66 libros, pero en cada uno de los temas que se pueden desarrollar a través de las escrituras, ciertamente hay muchos versículos que se entrelacen entre sí para dar entendimiento al tema que se está desarrollando. Y por eso es que vemos que muchas veces utilizamos los mismos versículos. Lo bueno de esto, diría yo, es que nos vamos aprendiendo estos versículos para así ponerlos en práctica. Amén. Hechos capítulo 13, 21 al 22 dice, luego pidieron rey, y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo. ¿Quién dio testimonio? Dios dio testimonio de David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Entonces, lo que quiero resaltar es que cuando vemos el pecado de David, cuando vemos la transgresión de David, aunque el Señor le dice a David, me has menospreciado, me has rechazado a mí. Yo lo veo como la relación entre dos personas, cuando hay un amor y uno de ellos pues menosprecia al otro, hay un quebrantamiento, hay un dolor en el corazón. No pienso que es la ira de Dios manifestándose en contra de David per se, sino que es un dolor interno en el corazón de Dios, porque aquel hombre que había mostrado su deseo y su amor por Dios, ahora había menospreciado a nuestro Creador. David no era un hombre sin mancha, no era un hombre intachable, sino que contaminado, placado por el pecado original, este también pecó contra Dios. Pero había algo en en él que lo separaba de otros hombres y lo acercaba al corazón de Dios. Aunque David no era perfecto, aunque David había pecado contra Dios, aunque David había rechazado, menospreciado en un momento al Dios de los cielos o lo hizo sentir de esa manera, todavía era el mismo hombre de quien Dios dio testimonio, que era un hombre conforme a su corazón y que haría todo lo que él le pidiera, sino que queriendo decir que David obedecería la voz del Dios de los cielos y por ello había alcanzado favor. Entonces, este hombre lo acercaba a Dios. Esto que lo acercaba a Dios era la obediencia. David, aunque plagado de imperfecciones, era un hombre que era obediente al Dios de los cielos. No era santo, no era perfecto, no era
intachable, pero sí amaba al Señor y en su falla, en su quebrantamiento, en sus inhabilidades, había un deseo genuino de honrar a Dios y esto lo hacía a él a un hombre obediente a lo que Dios pidiera. A diferencia de Saúl, David era obediente, pues había un deseo genuino de agradar a Dios, mientras que Saúl solo buscaba su propia gloria y aceptación de los hombres. Por eso dijo Dios, obediencia quiero y no sacrificio. Primera de Samuel 15:22. Primera Samuel 15:22. Este es el momento en que Saúl también peca contra Dios y comete un acto de desobediencia. Y Samuel dijo, ¿no se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. El obedecer y prestar atención. ¿Prestar atención a quién? A Dios. ¿Y obedecer qué? A Dios. Amén. Entonces, sacrificio quiero. No quiero, quiero obediencia. Prefiero la obediencia antes que el sacrificio. Hay pecados que cuando el hombre los oculta, no solo de los hombres, sino que también trata de ocultarlos de Dios, estos tienen que ser entonces expuestos, no para avergonzar al hombre o al siervo de Dios, sino para el arrepentimiento y la restauración. El objetivo de Dios exponer el pecado de David era para que verdaderamente se creara en el corazón de David un temor, número uno. Número dos, para que David entendiera de que no había nada oculto delante de Dios y que todo lo que se hacía en la oscuridad ciertamente saldría a la luz. Ahora bien, pero el hombre que siendo confrontado no se arrepiente, acarrea para sí mismo juicio, no solamente juicio, sino también condenación, así como el sacerdote Elí. Aquí vemos en los capítulos de Samuel varios hombres o varias situaciones en la cual el Señor pedía y esperaba obediencia de ellos, hombres que el Señor había bendecido. Primera de Samuel 2, 29, 30. Yo sé que decimos mucho hombre, 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 hombre. Todos esos son ejemplos de hombres, ¿verdad? Qué cosa, ¿eh? Pero ¿por dónde entró la primera desobediencia? A través de la mujer. Entonces, cuando decimos hombres, nos referimos a hombres y a mujeres, aunque hay ejemplos de hombres, pero esto es para hombres y mujeres. Amén. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí? ¿Ves? Elí vio la maldad de sus hijos, vio como ellos habían hollado los sacrificios de Dios. Y como él vio la maldad de ellos, vio cómo habían hollado los sacrificios de Dios y no dijo nada, por lo tanto, él también era culpable de la misma transgresión. Entonces dice el Señor, los has honrado. ¿Cómo los honró Elí? Y deshonró a Dios. No dando a respetar la ley de Dios, no queriendo corregir a sus hijos, no queriendo ejercer disciplina a sus hijos, ¿ah? En vez de hacerlo y honrar al Dios de los cielos. Amén. Amén. A veces sí hay que corregir, a veces sí hay que expresar la disciplina para que haya arrepentimiento y para que volvamos al camino del Señor. Pero cuando no lo hacemos por honrar al hombre o por honrar a nuestros hijos, es a Dios a quien estamos, en contra de quien estamos cometiendo
una afrenta. Entonces él dice, has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mire qué bendición el Señor les había dado. Mire qué bendición el Señor les había extendido. Hay personas que se vuelven muy técnicos en esto y empiezan a buscar el contexto y empiezan a buscar lo que acontecía en ese lugar dentro del pueblo de Israel, lo que el Señor había estipulado para los sacerdotes. Entonces dicen, no, pastor, eso es con respecto a los sacerdotes y al mal uso de las ofrendas. Amén. Amén, es verdad. Pero estamos hablando del aspecto de obediencia y de honrar a Dios, el cual aplica para cada una área de nuestras vidas. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca haga yo tal cosa, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos por poco. Entonces, ¿cómo honramos al Dios de los cielos? Cuando caminamos en obediencia a Dios, honrándolo a Él, poniéndolo a Él primero que nuestras propias necesidades, primero que las necesidades de nuestro prójimo. Jehová Dios siempre tomará el primer lugar en la vida de sus hijos y nunca tomará el segundo. Y entonces ahora el rey Saúl, primera de Samuel, capítulo 4, versículo 14 y 13. Primera de Samuel, perdón, primera de Samuel 13, 13 al 14. Primera de Samuel 13, 13 al 14 dice. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. ¿Cuál es el aspecto aquí? Obediencia. El Señor le dio un mandato, le dio unas instrucciones a Saúl y Saúl no las hizo. Amén. Usted puede leerlo en su casa y ver cuál es el contexto en el cual esto toma lugar, pero por causa del tiempo no lo vamos a hacer ahora. Dice, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová, Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Ahora pues, Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Lo mismo que vimos en Elí. El Señor hubiera honrado tu reino sobre Israel para siempre si hubiese sido obediente y hubiese honrado a Jehová tu Dios. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe de su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. O sea, aquí está diciendo, no fuiste obediente. El Señor, una vez más, no hubo obediencia en el corazón de Saúl. Elí no honró a Dios. ¿Por qué no honró a Dios? Por no haber habido corregido a sus hijos y honrado a sus hijos en vez a Dios. Elí, capítulo primero o segundo del libro de Samuel, lo leímos anteriormente. Entonces el Señor le dio unos estatutos de cómo se había de manejar los sacrificios y las ofrendas del Señor. Entonces cuando decimos cómo Elí no honró a Dios, desobedeció. Amén. Ahora vemos, Saúl, en Samuel, 1 Samuel 13, Saúl. Entonces, ¿qué hizo Saúl?
Tampoco, él desobedeció. 13. Primero Samuel 13, el capítulo, versículo 13 al 14. Ahí donde vemos la afrenta de Saúl, la primera de ellas. Y en primera de Samuel 2:29 vemos a Elí. Los dos desobedecieron a Dios. Y en la forma en que desobedieron a Dios es porque tuvieron al Señor por poco, lo menospreciaron, no lo reverenciaron ninguno de los dos. David aprendió que el hombre en quien Dios encuentra deleite son aquellos que por amor a su nombre se humillan y buscan su rostro, buscan honrar, queriendo decir obedecer, lo que a él sobre todas las cosas. No queriendo decir, una vez más, que no hubieran habido fallas o faltas en David o debilidades o un pecado, pero el ser humano creado que una vez siendo confrontado por el Dios de los cielos se humilla y se arrepiente y se vuelve de sus caminos, haya misericordia. Quiero hacer una observación. Pienso yo que habiendo el Señor llamado la atención a Elí, el sacerdote, con respecto al pecado de sus hijos y el pecado de él también por no haberlos corregido, entonces en eso él se hace partícipe. Si él se hubiese humillado delante de Dios y se hubiese arrepentido, el Señor lo hubiera perdonado. A lo mejor no a sus hijos, porque ellos tenían que arrepentirse, pero el Señor hubiese tendido misericordia sobre de él. Si Saúl, habiendo sido confrontado, él se hubiese arrepentido y humillado delante del Dios del cielo, el Señor también lo hubiese perdonado. Aún hubiese habido unas consecuencias por causa de su pecado que iban a acontecer en sus vidas. Ciertamente hubiese sido así. Les voy a dar 2 ejemplos de ella. Pero si ellos hubiesen arrepentido, el Señor hubiese extendido su misericordia sobre ellos. ¿Por qué? Porque Él es un Dios misericordioso. Y Él no encuentra placer en el dolor. Él no encuentra placer en herir a su creación o destruir su creación. El propósito de Dios, desde la caída en el huerto de Edén hasta el día de hoy, ha sido querer restaurar el hombre para consigo. Ese es el objetivo. No es el castigo, no es el avergonzar al hombre, no es el destruir al hombre, no es mandar al hombre al infierno, sino es que a través de la disciplina poder traer al hombre a su corazón nuevamente. Entonces, con esto de la humillación, voy a dar 3 citas bíblicas que las he dado mucho. No las deberíamos de saber de memoria. Jeremías 29:11. Jeremías 33:3. Y la otra es Crónicas 7:14. Segunda de Crónicas 7:14 y actually creo que hasta el 15. La leemos rapidito. Segunda de Crónicas, capítulo 7, 14 y 15. Esto valifica lo que les he dicho, que su objetivo es perdonar y restaurar. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consume la tierra, y si enviare pestilencia a mi pueblo, si mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados, y qué más, sanaré sus tierras. Pero la clave aquí no está solamente en el humillarse, no está solamente en clamar al Dios de los cielos, no está solamente en el orar, no está solamente en tratar de alcanzar y buscar el rostro de Dios. Muchos hacemos eso, pero la disposición de volvernos de nuestros malos caminos, de nuestro pecado, es una clave muy importante, porque ahí es donde verdaderamente está la evidencia de nuestro arrepentimiento. Amén. Imagínense, pues oramos a Dios y suplicamos. Allá
Se fueron uno y robaron, no sé, $1,000. Creo que son 1,200 para que sea una felonía hoy en día. ¿Ves? No sé si eso ha cambiado. Pero vamos a decir que es así, 1,200. Los cogieron, van presos, claman al Señor. Señor, oraron, suplicaron, se humillaron delante del Señor, clamaron a Jehová, ¿verdad? Para que el Señor los alcanzara, lo alcanzara su misericordia. Pero su corazón en verdad no estaba arrepentido. ¿Los va a alcanzar el Señor? ¿El Señor los va a perdonar? ¿El Señor los va a rescatar? Yo diría que no. ¿Usted sabe por qué? Porque dice que el Señor es el que conoce los pensamientos del hombre, el que escudriña el corazón del hombre. Sabiendo que verdaderamente no hay arrepentimiento, ciertamente no creo que el Señor extienda su gracia sobre de ello. Entonces, yo creo que ahí podemos decir, ay, ay, ay. Porque a veces clamamos y no vemos la respuesta. Entonces tenemos que decir, Señor, examina mi corazón. Mira a ver si hay algo en él que yo no tengo conocimiento aún para que yo pueda alcanzar tu misericordia. Jeremías 29:11, una vez más, dice, porque yo sé los planes, los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Ves? La intención del corazón de Dios no es destruir al hombre, no es de hacernos sufrir, no es de rechazarnos por todo, sino su deseo, sus pensamientos que Él tiene para nosotros son pensamientos de paz y no de contiendas entre Dios y nosotros. No es de mal para con nosotros, sino que es uno para darnos el futuro o el fin que nosotros esperamos. Que yo creo que todos esperamos al final de nuestro día ir al cielo. Todo el mundo quiere ir al cielo, pero no todos estamos dispuestos a pagar el precio. Jeremías 33:3 clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No todo el que clama en realidad no puede alcanzar misericordia, porque es cómo nos acercamos al trono de la gracia en donde verdaderamente podemos alcanzar misericordia. En todo esto que aconteció en la vida de David, en este capítulo en particular, David alcanzó misericordia y el Señor le dijo, el Señor ha remitido tus pecados y no morirás. ¿Por qué el Señor le dijo eso? Porque él todavía no había clamado, todavía no se había humillado per se, todavía no se había vuelto sentado en ceniza, ni se había echado polvo sobre su cabeza, ninguna de esas cosas. El Señor dijo eso porque ya él podía ver el corazón de David. David aprendió una lección importante para cada ser humano, creyente y no creyente. No hay forma de que nos podamos ocultar de Dios. No hay forma de que nos podamos ocultar de Dios. Dijo David en el Salmo 139, capítulo 7, Salmo 139, versículos 7 al 14. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidable y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien. David aprendió que delante del Dios de los cielos todos estamos expuestos, todo nuestro ser, nuestros pensamientos, nuestros anhelos, nuestras angustias, nuestras ambiciones, lo más oculto, lo más tenebroso que pueda haber en el corazón del hombre, todo ello lo conoce Dios. Punto número 2, todo está expuesto ante Él.
No hay nada oculto bajo el sol. Marcos capítulo 4, versículos 21 al 23. Dijo Jesús. También les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla bajo el almud o debajo de la cama? No es para ponerla en un candelabro, porque no hay nada oculto que no haya de ser. Escuche bien, no hay nada oculto que no haya de ser en manifiesto, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oído, oiga, oiga. No hay nada oculto. Y aún así, si lo hubiese, ciertamente saldrá a la luz, ciertamente se manifestará. Otro rey, y con otro rey que al igual que David, no, no se ensoberbeció, sino que se humilló ante Dios y no se justificó, sino que se humilló y se arrepintió, fue el rey Acab. ¿Saben quién es el rey Acab? Yo creo que Acab era tan malo, tan sanguinario y sin vergüenza como lo fue la misma Jezabel, su esposa. Un rey se conoce más de Jezabel, ¿verdad que sí? ¿Tú sabías que Acab era el esposo de Jezabel? Pero has escuchado mucho de Jezabel, ¿verdad que sí? Se conoce más de Jezabel que de Acab, pero la autoridad se la entregó acá a Jezabel. La autoridad se la entregó él. So, tan malo, tan sinvergüenza, el pecador fue él como fue ella. Otro rey que al igual que David no se ensoberbeció, sino que se humilló ante Dios y no se justificó, sino que se humilló y se arrepintió, fue el rey Acab, un rey de poca estirpe. Escuche bien lo que les voy a decir. ¿Ves? Esta es mi opinión personal. ¿Ok? Así es que yo veo a este tipo de hombre. Fue un rey de poca estirpe, un rey de poco carácter, sin convicción. No por falta de palabra o dirección, pues profeta había sobre el pueblo. Uno de estos que se dejan llevar de todo tipo de fábulas, de todo tipo de mar y de ideologías. Estas son características de un hombre débil de carácter, falto de convicción moral y de temor a Dios. Esto, no estoy tratando de insultar a Acab, ¿ok? Yo estoy viendo en él una condición que hoy en día en los hombres, y creo que siempre la ha habido, pero hoy se manifiesta más. Son hombres que son de poca espina. Estos son fácilmente manipulados por espíritus jezabélicos, pero aún para este tipo de hombre de carácter débil y falto de convicción, hay esperanza en el arrepentimiento. ¿Eh? Hay esperanza en el arrepentimiento. El tipo no tenía espina, pero al arrepentirse, el Señor lo perdonó y halló misericordia. Y dijo Dios, esa es mi opinión personal, ¿eh? Y dijo Dios, entonces vino la palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Fíjese, después de todo lo que había hecho, todo lo que había acontecido en el pueblo de Israel, había permitido que el pueblo de Israel se separara del Dios de los cielos, se fuera tras dioses ajenos y habían cometido masacres en medio del pueblo. Cuando el Señor emite juicio sobre de él y Jezabel, Acab se humilló delante de Dios y el Señor lo vio. Entonces dice que le dijo a Elías, a Estivita, le dijo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Fíjense, el Señor, el decreto estaba hecho, tenía que cumplirse. Pero como él se humilló, el Señor no lo hizo, no lo ejerció en sus días, sino que lo ejerció en los días de su hijo. Eso me acuerda a Salomón. Salomón pecó contra Dios y el Señor emitió juicio sobre Salomón. Y aunque unos dicen que él se arrepintió, no hay evidencia bíblica en el texto bíblico que diga
que él se haya arrepentido en sus días y se ha humillado delante de Dios. Pero por causa de su padre David, el Señor no le quitó el reino a Salomón, sino que ejerció juicio en sus hijos, en su descendencia. El decreto de Dios por causa del pecado es decreto, pero él extiende su misericordia al que se humilla ante él y se vuelve de su mal camino. Hay un versículo que dice, no lo tengo, dice, yo tendré misericordia de quien yo tenga misericordia. En otras palabras, lo que está diciendo es, diciéndonos a nosotros, Señor, ¿cómo puede ser posible de que tú tengas misericordia de esta persona que hizo esto, esto y lo otro? Y no tengas misericordia de aquella otra persona que hizo esto y esto y lo otro, que es el mismo pecado, a lo mejor no lo es. Entonces el Señor está diciendo, yo tendré misericordia de que yo tenga misericordia. ¿Dónde es? Romanos 9:15. ¿Qué dice? Tendré misericordia de quien yo tenga misericordia y compasión de quien yo tenga compasión. O sea, a veces hay gente que leen este versículo y ven toda la trayectoria de acá, toda la trayectoria de Jezabel y dice, ¿cómo puede ser posible? El Señor dice, yo tengo misericordia de quien yo tenga misericordia y compasión de quien yo tenga compasión. Pero yo pienso que el catalítico, el ingrediente que mueve el corazón de Dios es la humillación, el arrepentimiento en el corazón del hombre. Todo este desarrollo temático con el propósito de llegar a las próximas conclusiones. Número uno, no ayune a causa de la pérdida, sino ayune con el propósito de alcanzar misericordia de parte de nuestro Dios. El rey Ezequías, Segunda de Reyes, capítulo 2, 1 al 5. Este es otro que hemos dado mucho también. Segunda de Reyes, 20, 1 al 5. 1 al 5. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo Jehová, y le dijo, Jehová dice, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Eso es que decreto. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes de que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra a Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y he aquí, yo te sano, al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y dice que el Señor le añadió 15 años más de vida. So, del que él iba a morir era decreto, pero el Señor extendió su misericordia por 15 años más antes de que muriera el rey, este rey. Entonces, por eso es que les digo que el Señor tiene misericordia de que Él tiene misericordia, porque vemos a Ezequías, el rey, y decimos, bueno, pues este le dijo, Señor, aparentemente había caminado rectamente del Dios de los cielos, pero algo había acontecido en el que el Señor le está llamando a cuenta, le dice, óyeme, pon tu casa en orden. Su casa no estaba en orden, algo estaba aconteciendo que por causa de ello llegó la enfermedad, por causa de ello ahora estaba acercándose la muerte. Y el Señor está diciendo, ordena tu casa. Entonces, cuando él clama al Señor y le dice, Señor, acuérdate que he caminado rectamente delante de ti, que es lo contrario de Acab. Pero el Señor tiene su misericordia de quien la tiene y nosotros no somos quienes para cuestionar al Señor en ello. Número dos, ayune con el propósito de ganarse el favor de Dios, no pensando que haciéndolo puede doblegar la voluntad del Dios de los cielos.
sino simplemente ganar su favor. El profeta Daniel propuso en su corazón honrar a Dios y no contaminarse desde temprana edad, no queriendo decir que el profeta no estuviera sin pecado, no queriendo decirle que él fuera un hombre intachable tampoco, que no tuviera fallas. Yo pienso que ese es el error que cometemos a veces. Y esto es que pues conozco pastores y he conocido pastores, he visitado muchas iglesias, gracias al Señor, y he tenido la oportunidad de ministrar en ciertos lugares. Entonces, a veces veo cómo es que miran a los hombres de Dios y los ponen como que en una plataforma. Ese sí que es hombre de Dios, es intachable. Pero cuando usted empieza a caminar cerca del hombre, entonces usted se da que tiene pies de barro. Entonces, a veces hablamos y miramos a hombres y decimos, estos son hombres intachables, esos sí que eran profetas. No, eran hombres y mujeres así como usted y como yo. Tenían sus debilidades, tenían sus fallas, tenían la necesidad de perdón y de restauración, tenían necesidad de un Salvador. Eso tenemos que tener cuidado cuando cogemos a hombres y los ponemos en lugares que solamente le pertenecen al Dios de los cielos. No queriendo decir que el profeta no tuviera pecado o fuera un hombre sin falla, sino que con respecto a su adoración era irreprensible. Con respecto a su adoración y su obediencia a Dios, era irreprensible. Confesión, dijo Daniel, capítulo 9, versículo 4 al 7. Daniel 9, 4 al 7. Hemos pecado. Fíjense lo que él dice. Hemos pecado, no hemos obedecido y tuya es la justicia. Y oré a Jehová mi Dios, en el versículo 4, hice confesión diciendo, ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, de guardar, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Entonces dice él, hemos pecado. No dijo mi pueblo ha pecado, mis padres pecaron, mis ancestros pecaron, amor. Yo no había nacido todavía, ellos pecaron y ahora estoy yo aquí. No, hemos pecado, él se hizo parte de ello. Que aunque él no fue a lo mejor partícipe de los que lo llevó a ellos a estar en el exilio, él sabía que él no estaba sin falta de pecado, que también había pecado en él. Hemos pecado. Hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus ordenanzas. ¿Ves? Entonces, eso es una confesión delante del Dios de los cielos. No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y a nuestros príncipes y a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Amén. So, hay una confesión, hay una humillación de parte de Daniel en su corazón. Y fíjese qué tan lejos lo llevó. Él había buscado no contaminarse, había buscado hacerlo recto delante de Dios, pero no significa que en su camino él también no hubiese pecado contra Dios. Por eso es que aquí él se está haciendo partícipe en esta oración, haciendo una confesión delante de Dios de los cielos. Entonces, reconocer que Él es el que nos sostiene. La primera fue la confesión. Segundo es reconocer que Él es el que nos sostiene. Ahora pues, Señor, Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto. Esto lo dice ahora en el capítulo 9, más adelante, en el versículo 15 al 16. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre del cual lo tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora que tu ira y tu furor sobre tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén, tu pueblo, son el oprobio de todo en derredor nuestro. Entonces,
Él no solamente confesó sus pecados, sino que él reconoció que Dios era el que los había hecho pueblo y les había extendido su gracia. Ahora, número 3, súplica. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos. Versículo 17 al 19. So hay confesión, reconocimiento de falta, y entonces viene la súplica, escucha. Entonces, eso es lo que mueve el corazón de Dios. Daniel halló favor en los ojos de Dios, en su humillación y devoción halló gracia y adquirió conocimiento y revelación de parte de Dios. Todos queremos recibir revelación, todos queremos adquirir conocimiento, pero para poder adquirirlo tenemos que pagar un precio. Y el primer precio que tenemos que pagar es reconocer nuestras ofensas, nuestros pecados y la necesidad de ser restaurado. Daniel era amado y altamente estimado en los cielos. ¿Cuántos desearíamos saber cómo somos conocidos? Probablemente nos daría terror, pero el conocimiento nos debe llevar a la libertad y no a la opresión. Qué lindo sería saber. En aquel día vamos a conocer cómo hemos sido conocidos en el cielo, en los cielos. Amén. ¿Por qué halló gracia a Daniel? Por causa de su humildad, devoción y humillación ante Dios. Daniel 9:23. Punto número 3. Ayune para alcanzar el perdón y la restauración. Así como aconteció con Nínive. Jonás capítulo 3, 5 al 9. Y Dios escuchó, él vio su humillación del pueblo y su quebrantamiento, y el Señor los perdonó. Jonás 3:9 dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de sus mal caminos. ¿Ves? Ellos no solamente ayunaron, no solamente confesaron, no solamente pidieron perdón, no solamente hicieron súplica. Todos hacemos eso cuando vemos que la mano del Señor está sobre nosotros. La diferencia, una vez más, está en el arrepentimiento, en el volverse atrás del malo camino. Entonces, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría. Y no lo hizo. Y vio Dios lo que hicieron y se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió Dios del mal que les había dicho que les haría y no lo hizo. Quiero aclarar que eventualmente el juicio de Dios sí se cumplió, pero no en esta generación. Amén. Número 4, ya estoy terminando. Ayune para alcanzar entendimiento, favor y dirección. Daniel se humilló y se propuso alcanzar el conocimiento y entendimiento. Aún estaba hablando, dice Daniel, y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Vio que él confesó su pecado y el pecado del pueblo de Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de Dios, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. La verdadera sabiduría, entendimiento y el conocimiento del corazón de Dios está en nuestro acercamiento a Él, nuestro arrepentimiento y nuestra confesión ante el Señor. A veces buscamos revelación, palabra, entendimiento en lugares equivocados. Es como ir a sacar agua de un pozo seco, o a sacar agua dulce de un pozo con aguas amargas. Solo en Cristo Jesús hallemos agua fresca para nuestra alma. Solo en Él encontramos el camino, la verdad divina. Los secretos de la fundación del mundo se encuentran en Él, porque todas las cosas están bajo su divino conocimiento y voluntad de nuestro Dios. Entonces, ¿por qué vamos a buscar a otros lugares lo que solo Él nos puede dar? ¿Qué cosas nosotros podemos estar buscando del hombre? Conocimiento.
En Él está toda la verdad. Juan 14:6. Andamos buscando vida. Solo Él la puede proveer. Juan capítulo 1, 4 al 5. Sanación, Él nos ha formado, nos ha creado y solo Él tiene el poder para sanar. Isaías 53:5. La paz, solo Él nos las puede dar. Tanto la paz que anhelamos la podemos encontrar solo en Él. Juan capítulo 14, versículo 27. Provisiones, el oro y la plata son de Él. Ageo capítulo 2, versículo 8. Ayuda, solamente Él nos puede ayudar. Salmos 46, capítulo 1 al 3, versículo 1 al 3. Aproximándose al final de sus días, David, lleno de años y de sabiduría, en su humildad dijo, Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 10 al 12. Primera de Crónicas 29, 10 al 12. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. La riqueza y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el de dar el poder a todo. A través de sus experiencias, a través de sus batallas, a través de su lucha, David había aprendido a conocer a su Dios. Punto último, 4. No se aflija por los muertos, sino aflíjase por los vivos. No se aflija por lo que hemos perdido, sino que aflijémonos por lo que todavía tenemos en las manos. Y cuando digo aflijámonos por lo que tenemos en las manos, es que nos desvivamos para darle gracias a Dios, para cuidar lo que el Señor nos ha dado, para trabajar en obediencia delante del Señor en aquello que Él ha puesto en nuestras manos. Miren lo que acontece. Segunda de Samuel 12, 21 al 23. Y le dijeron sus siervos una vez más, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño, viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste, comiste pan, y respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba. Mientras el problema estaba presente, mientras la necesidad estaba presente, yo ayunaba y oraba para alcanzar misericordia. Es lo que le está diciendo David. ¿Quién sabe si Dios tendría compasión de mi vida y vivirá el niño? Mas ahora que ya ha muerto, mas ahora que ya ha pasado, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerlo volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Él entendió y comprendió que mientras pudo alcanzar misericordia, era tiempo de oración y de ayuno. Pero una vez el tiempo había pasado, solamente quedaba honrar al Dios de los cielos en su caminar de ese punto en adelante. Ciertamente Cristo dijo en cierta ocasión, dejar a los muertos que entierren a los muertos. Lucas capítulo 9, versículos 59 al 60. Esto en una forma literal, así como en una forma retórica. Concluyo con esto. No guardará su enojo para siempre nuestro Dios, pues Él conoce nuestra condición de que del polvo salimos y al polvo volveremos. Grande es su misericordia. Salmos capítulo 103, 9 al 14. Para siempre es la misericordia de nuestro Dios y Él no guardará su enojo para siempre sobre nosotros. Por entonces, en nuestra humillación, regocijémonos, pues sabemos que Él nos restaurará. Dice la palabra, Salmo 51, 17.
Un corazón constricto y humillado no negará Dios. El corazón contrito y humillado es un corazón arrepentido. Es un corazón quebrantado delante de nuestro Señor. Y dice las Escrituras que Él no lo rechazará. Él ciertamente, dice Primera de Samuel, capítulo 2:30, una vez más, ciertamente el Señor honrará a aquellos que lo honran y se humillan ante Él. Amén. So busquemos caminar en obediencia delante del Señor, humillados ante Él. Y en nuestro ejercicio del ayuno, no lo hagamos con el propósito de buscar doblegar la voluntad de Dios a nuestra voluntad, sino simplemente para que podamos alcanzar misericordia de parte de Él. Para que Él revele su corazón a nuestro corazón, para que Él revele su voluntad a cada uno de nosotros y que nos ayude a permanecer firme para ejercer aquello que Él nos ha llamado a hacer. Muchos ayunan a través de su angustia, pero no habiendo visto el resultado de ello, habiendo visto que el decreto ha sido firmado, nos queda solamente arrepentirnos, humillarnos y esperar la misericordia de Dios sobre nuestras vidas. Dice que algo aconteció con David. Mientras el niño estaba vivo, él ayunó, él se quebrantó, y aunque el niño murió, porque fue decreto de Dios, David alcanzó misericordia, porque el Señor lo perdonó, el Señor lo restauró y el Señor lo bendijo. Aunque el decreto por causa de su pecado había sido firmado, a través de todo ello, el Señor nunca lo desamparó, nunca lo abandonó. Amén. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna aportación? Y si no, pues nos vamos a despedir, ya no pasamos por 3 minutos. Amén. Jehová Dios, te damos gracias, Señor mi Dios, una vez más por tu palabra. Padre, confieso que he recibido convicción en mi corazón a través de este estudio, Padre Celestial. Yo te pido, Señor mi Dios, que me ayudes a honrarte, Señor, en mi caminar. Confieso, Padre Celestial, que yo también no estoy sin culpa, sino que también, Padre, he sido desobediente en muchas formas. Y lo confieso, Padre Celestial. Pero te pido, Padre Celestial, que abra mi entendimiento, abra mis ojos, que abras mi corazón, para que yo pueda ver, Señor mi Dios, claramente, porque es mi deseo honrarte, Señor mi Dios, y que me ayudes, Padre Celestial, a vencer, Padre Celestial, esta condición de pecado en la cual hemos nacido. Pero no solamente para mí, sino también para mis hermanos, Señor mi Dios, aquellos presentes y aquellos que nos escuchan a través de líneas, Señor mi Dios. Te pedimos, Señor mi Dios, que tu gracia y tu misericordia sea sobre nosotros. Que verdaderamente nuestro corazón sea un corazón tras tu corazón, pero que con temor y temblor, Padre Celestial, que caminemos en obediencia ante ti, sabiendo que si cayéramos y flaqueáramos, Señor mi Dios, misericordioso eres para perdonar y para restaurar. Te damos gracias una vez más por tu palabra y por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde. Que la paz y la gracia de nuestro Dios sea con cada uno de nosotros. Amén.